Antes que empezamos, before we get started, I want to just say this is from walnuts. Eso es de nueces. No es que son sucios. Yeah. What's that? Yeah. Yep. And then taking the husks off. So, and no, it's walnut husk juice, and it'll soak into your hands, and it starts out yellow and then it turns black. No, I've washed my hands so many times. This was on Friday. So, pues, porque hay la Santa Cena, since it's Communion Sunday, I was like, I don't want them to think that I'm gross. I'm not gross. I wash my hands, 20 times a day. Yeah. No, Ann told me you should wear gloves, and I was like, I forget about it. But así es. That's. Well, that's what I said. I said, my dad's hands were black all the time. My grandpa's hands were black, but it was motor oil. It's just walnut juice. What do you think? Good? Okay. Shall we get good to go? Yeah. ¿Todos listos? Okay. Entonces, bienvenidos. Es el 15º domingo después de Pentecostés y guiado por el Evangelio como siempre. Hoy encontramos a Jesucristo enseñando a los fariseos, los líderes religiosos en Jerusalén, sobre la naturaleza de obediencia a la ley. Y vamos a notar que la ley, obediencia que agradezca a Dios, empieza en el corazón humano. Vamos a encontrar la naturaleza del pecado y meditar en el papel del Evangelio en nuestra fe. Okay? Por recordar cómo es el pecado y cómo es el Evangelio que nos ha salvado. Empezamos entonces con la invocación en página número 1. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír que nos tienes que decir y creer que nos dices. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesamos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. A ti, Dios, elevamos nuestros corazones diciendo: Santo y misericordioso Padre, confieso que soy por naturaleza pecador y que te he desobedecido en mis pensamientos, palabras y obras. He hecho lo malo y dejado de hacer lo bueno. Por esto merezco tu castigo, tanto en esta vida como por toda la eternidad. Pero confiando en mi Salvador Jesucristo, te suplico, Señor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y ha dado a su unigénito Hijo para entregar su vida en rescate por todos. Su resurrección de la muerte nos asegura que su sufrimiento y muerte en la cruz sí pagó por los pecados del mundo. Por lo tanto, yo como ministro llamado por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Trino, gracias por nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, oh Señor, precelestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Señor omnipotente, autor y dador de todo lo bueno, implanta en nuestros corazones el amor hacia tu nombre. Aumenta entre nosotros la verdadera religión. Aliméntanos con toda bondad y haz brotar en nosotros el fruto de las buenas obras. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy es del libro de Deuterónimo, que significa el segundo dar de la ley de Dios. Deuteros es palabra griega para segunda y nomos la palabra para la ley, en cual Moisés, escribiendo por el Espíritu Santo, describe la recepción de la ley por la nación de Israel. Ahora escuchamos la voz de Dios, recordando a ellos obedecer la ley. ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento, la nación de Israel había la iglesia visible, right? en el mundo. Y como la iglesia visible en el mundo hoy tiene un trabajo, y su trabajo es compartir el mensaje. ¿Por qué? Porque individuos necesitan conocer a Dios, y Dios nos ha dado solamente una media para que puedan aprender sobre Dios, puedan conocer a Dios, y es su palabra. Entonces Dios está recordando ahora a Israel obedecer su ley. ¿Por qué? Para que el mundo va a notar cómo es diferente la nación de Israel, cómo Dios es parte de su vida, son diferentes que el resto del mundo. Eso es de Deuterónimo capítulo 4. Ahora israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé.
para que les pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor, el Dios de tus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que les ordenó. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio y inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. La palabra del Señor. Te la damos, Señor. La segunda lectura para hoy viene de la carta de Santiago. Tienen que recordar que la carta de Santiago es escrito por la perspectiva opuesta que la carta a Gálatas, a los Gálatas. Gálatas, nosotros como luteranos somos muy familiarizados con los temas de Gálatas. No puedes agradecer a Dios por la ley. Dios te ha salvado solamente por gracia, aparte de la ley. Eso es Gálatas. Santiago dice, y tiene razón, pues San Pablo en Gálatas está escribiendo a personas que quieren salvarse por medio de obedecer la ley. ¿Right? Tienes que recordar que en Santiago, que vamos a leer ahora, Santiago está escribiendo a personas que dicen algo así: yo soy hijo de Dios, entonces la ley no tiene parte en mi vida. Yo puedo hacer cualquier cosa que quiero hacer, pues soy hijo de Dios, entonces no tengo que considerar por nada mis acciones. Ya. Santiago dice que no, nuestra fe tiene conclusiones, nuestra fe tiene acciones, y necesitamos que recordar que las acciones no nos salvan. Somos salvados por fe, pero fe sí se acompaña por acción. Eso es de Santiago capítulo 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Pero su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad
y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Y por nosotros y por nuestra salvación, Él bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa se fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en una sola iglesia, santa, apostólica y universal. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que ha de venir. Amén. Cantamos nuestro himno del día. Canten con alegría. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusto grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos gloria del Señor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que de él no tendrá sed. Y si desea vida, vaya a la puerta para beber. Cristo es de las ovejas que él redimiera, su buen pastor. Vino para salvarlas, pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza eterna, gloria nos dio Jesús. Y no me siento triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza raíz. Ese país amado donde moradas fue a preparar. Cristo es pastor eterno que a sus ovejas vino a salvar. Hermanos y hermanas en Cristo, la palabra de Dios que sirve en parte para nuestro sermón hoy viene de Marcos, del Evangelio de San Marcos, capítulo 7. Jesús hablando con los fariseos y líderes de Jerusalén, criticando a sus discípulos por no lavar sus manos antes de comer. Una tradición ceremonial
que tenían los hebreos. De Marcos capítulo 7. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen sus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. La necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. El Evangelio del Señor. Te alabamos. Posiblemente ustedes han visto esa foto del internet. He visto unas veces de un niño quienes sus padres han dado 2 reglas en la casa. 2 reglas, posiblemente más, pero ahora 2, que no se puede usar el iPad en la cocina y no se puede comer en el salón. Entonces la foto es de un niño que tiene 5 o 6 años en la división de la cocina y el salón, con palomitas aquí y iPad aquí en el piso, right? Comiendo y jugando en su iPad. Right? Es divertido, pues, conforme a las reglas, de cierto modo. Right? Pero también no tiene nada que ver con el espíritu de las reglas. Right? Es obedeciendo las reglas sin respetando la intención o sin respetando, podemos decir, a la voluntad de sus padres, por lo menos. Pero conforme solamente en acción, no en corazón. Comparto, pues, hoy encontramos Jesucristo en diálogo con los fariseos, los líderes religiosos en la tierra de Israel, criticando a los discípulos de Jesús por no observar tradiciones de la ley. Esas palabras son importantes, pues recordamos que esos son tradiciones de la ley. Jesucristo vivía siglos antes que la teoría moderna que tenemos que se llama germ theory, right? Ellos no sabían las buenas razones
para que lavamos las manos antes de comer. Solamente había una tradición para los hebreos, una tradición que yo les recomiendo que observan también por razones de evitar la enfermedad y todo. Eso no es el contexto de la conversación que están teniendo Jesucristo y los fariseos. El contexto de su conversación es algo sobre la ley de Dios. No hábitos buenos, ni costumbres que son importantes o que se puede servir de esa manera. Es sobre la moralidad. Y los fariseos están criticando a Jesucristo y sus discípulos por falta de moralidad de su perspectiva. Y Jesucristo va a contestar por decir que eso no tiene nada que ver con moralidad. Eso es una tradición humana. Los expertos de la historia dicen que han estudiado las religiones del Antiguo Testamento, por ejemplo, las intérpretas. Tenemos documentos de los fariseos y sabemos que ellos crearon algo como 600 reglas importantes, más que la ley que dio Dios a la nación de Israel. 600 reglas más que la ley de Dios. Eso es lo que está refiriendo Jesús a esto, a estas reglas, estas tradiciones, cuando dice que ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Posiblemente recuerdan de la primera lectura que Dios dio a Israel instrucciones sobre su ley en observarlo. Dijo, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Y los fariseos añadieron 600 más reglas. Ok. Cuando hablamos sobre la ley de Dios, necesitamos siempre recordar el propósito. Los fariseos tenían su propósito. Ellos pensaron que la ley de Dios sirve para perfeccionarnos, seres humanos. La ley de Dios sirve como una guía, como un guía que podemos obedecer y observar hasta que Dios sea contento con nosotros espiritualmente. Right? Si yo no cometió adulterio, si no robo, si honro a mis padres, eventualmente Dios estará contento conmigo. Eso es la idea de los fariseos. El problema es que no es la idea de Dios. Dios nos dio la ley, originalmente, posiblemente, para enseñarnos sobre su moralidad, sobre su perfección. ¿Right? Pero la dificultad que tenemos es que no podemos obedecer la ley hasta el punto de observarlo perfectamente, que es exactamente lo que la ley requiere. San Pablo escribe en Romanos que la ley había sin poder para salvarnos. ¿Por qué? Porque había débil en combinación con la naturaleza pecaminosa. Entendemos que no hay nada
malo sobre la ley. La ley es buena. La ley es perfecta. La ley no tiene error. El problema que tenemos nosotros es nosotros. El problema que tenemos en observar la ley no es la ley, pero es nosotros y nuestro corazón. Van a recordar posiblemente el evento en cual el hombre joven encontró a Jesús y pidió: Señor, ¿qué necesito hacer para ser salvado? Y Jesucristo contestó: honrar al Padre, honrar los padres, no cometer adulterio, no robar, no dar testimonio falso. Y el joven contestó: todos esos he observado, Señor. Jesucristo dice que sí, falta solamente uno. Tienes que vender todo lo que tienes y seguirme. Y el hombre salió triste. ¿Por qué? No es que Jesucristo había enseñando la ley. No es que si actualmente pasó, este hombre sería un hombre perfecto. No. Jesús había tratando de enseñar al hombre que no, según la ley, no hay nada que puedas hacer para agradecer a Dios. La ley no nos puede salvar. La ley nos sirve así. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley para nosotros es algo así: mostrarnos nuestro pecado. Y así lo hace. Así lo hace. Solamente confrontado con toda la ley en su pureza, solamente podemos tener dos reacciones: vivir sin esperanza en conformar a la ley, o vivir como fariseo, pensando que podemos hacerlo, que comparando por lo menos yo y mi prójimo, diciendo que por lo menos estoy mejor que ese hombre, por lo menos soy más fiel, como sea. Pero eso no es honesto. La ley nos condena. Entonces, ¿cómo es que Santiago nos puede animar para hasta obediencia? Así es. Que Jesucristo entró al mundo. Este criticismo que tenía Jesús sobre los fariseos, que ustedes obedezcan las tradiciones humanas, right? Pero han olvidado los mandamientos divinos. Este criticismo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso exactamente es algo que no podemos decir sobre Jesucristo. Jesucristo entró al mundo para cumplir la ley. Y cada momento de su vida tenía en su mente y corazón obediencia perfecta a su Padre en el cielo. Cada persona que tenía que corregir o animar o amar, Jesucristo lo hizo perfectamente. Su vida era una vida perfecta. Entonces San Pablo escribe en Romanos: la ley había sin poder para salvarnos, en que había débil en combinación con la naturaleza pecaminosa. Como la ley no nos puede salvar, Dios lo hizo por enviar su Hijo. Eso es que escribe San Pablo en Romanos capítulo 5. Entonces Jesucristo vino con propósito, no enseñarnos una nueva ley. Hay cristianos en el mundo que enseñan así, que Jesucristo entró al mundo para enseñarnos una nueva ley. No había nada malo nada malo con la ley. Jesucristo entró para cumplir la ley.
para observar la ley perfectamente y últimamente recibir el castigo de la ley para que nosotros no van a recibirlo. Eso es en parte lo que está escribiendo Santiago en el principio, cuando dice, toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como primeros y mejores frutos de su creación. Nos hizo nacer mediante la palabra. Pues es por la palabra que Dios nos da el regalo del perdón que ganó Jesucristo. Es por la palabra que Dios nos hizo parte de su familia. Es la palabra de Dios que efectuó tu bautismo. Es la palabra de Dios que nos continúa en la fe. Es la palabra que nos da la promesa de nuestro perdón cada vez que escuchamos. La misma palabra que creó el mundo, ¿right? Cuando Dios originalmente proclamó. Eso es la palabra que creó una nueva creación. Eso es el Evangelio. Si el propósito de la ley ahora es enseñarnos sobre nuestro pecado, la palabra del Evangelio es enseñarnos sobre nuestro Salvador, lo que ha hecho Dios para nosotros. Y solamente con Cristo, solamente con el Hijo de Dios podemos decir, sin miedo, la ley es buena. Sin miedo. La ley no nos acusa, nada más, pues hemos recibido el perdón de Jesucristo. Entonces podemos decir la ley es buena. Y lo que tenemos de Santiago es una invitación a vivir en la ley. Right? Nos hizo mediante la palabra de verdad, su propia voluntad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente eso. Todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Lo que tenemos en los versículos siguientes es consejo de Santiago de cómo vivir en fe. Right? Cuando él nos dijo que somos parte de una nueva creación, somos parte de la familia de Dios, entonces vivimos en la ley también. Y buen consejo es, personalmente yo puedo usar. Right? Todos deben estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. Es como en inglés decimos, occupational hazard. Right? Como mi trabajo ahora es hablar, es mi trabajo como predicador, hablar. He notado que en los 7, 8 años que he hablado para mi profesión, no he escuchado tan bien, right, como debo. Es una manifestación del pecado en mi vida, pero a cada persona aplica. Right? Lo que está diciendo Santiago es que como hijos de Dios debemos en el mundo tratar de vivir como hijos de Dios. Debemos ser unidos uno al otro, como Dios nos ha sido unido con Él. Debemos vivir en la ley sin miedo, sin
anticipando castigo, pues no vamos a recibir castigo. Cristo ha recibido nuestro castigo, pero todavía vivimos, todavía mejoramos, todavía damos gloria a Dios por vivir en tu palabra, por vivir en acción de nuestra fe. Que Dios te da fuerza para vivir en su palabra, para vivir en su fe, pues la fe vive y vive en nosotros también. En su nombre. Amén. En la oración de la iglesia hoy vamos a recordar, ustedes saben que yo estoy ahora sirviendo también a nuestras congregaciones en Ellensburg, en Cle Elum. Ellensburg tiene una organista, una música que había acompañado sus misas por años y años y años y años. Creo que desde hasta que tenía como 20 años y ahora tiene, entonces posiblemente 50 años, algo así. An organist, long-time organist named Judy Casper. Ella para un año ha sufrido por congestive heart failure y ahora, ayer, recibió las noticias que tiene COVID. Pues yo creo que sería el fin de su vida, yo creo. Pues es muy débil en su corazón y ahora tiene COVID. Entonces vamos a recordar en nuestras oraciones a Judy Casper también. ¿Ok? Oremos. Señor Dios, gracias por enseñarnos por tu ley. Gracias por inicialmente enseñarnos sobre nuestra condición espiritual, que somos perdidos, que somos pecadores que necesitan la salvación. Gracias por enseñarnos en el Evangelio que hemos recibido la salvación de Dios por la vida de Jesucristo, por el castigo que Él sufrió en vez de nosotros. Entonces ayúdanos para decir contentemente que la ley es buena y ayúdanos, fortalézcanos para vivir en la ley, para actuar nuestra fe, según la fe siempre tiene acciones también. Y guiado por nuestra fe, ayúdanos hasta el día en que encontramos el cielo. Recordamos hoy tu sierva Judy Casper, que ahora está sufriendo por unas enfermedades que posiblemente va a terminar su vida. Gracias para la fe que has dado a ella, gracias para el Evangelio que nos asegura sobre la resuelta de su fe. Que estés con ella en esos momentos difíciles y con su familia, con tus promesas, hasta que encontramos otra vez en el cielo. En nombre de Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El saludo de paz.
El Señor sea con ustedes. Elevamos nuestros corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El Santo. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh Hosana, oh Hosana, Hosana en las alturas. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos tu paz. Amén. Cuerpo del Señor, el cuerpo de nuestro 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 Señor. El sangre de nuestro Señor, el sangre de nuestro Señor, el sangre de nuestro Señor, el sangre de nuestro Señor. Que su verdadero cuerpo y sangre te guarde y preserva en la fe hasta la vida eterna. Tus pecados son perdonados. Amén. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel,
Gloria al Padre, Hijo y Espíritu, ahora y para siempre. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. Bendigamos al Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Tengo un anuncio en particular que vale para este grupo y que es el 3 de octubre, que sería un domingo por la mañana. Yo tenía una oferta por un hombre, es su historia a contar, entonces no debo contar toda la historia, pero Chris Dreisbach es el nombre de ese músico, es un músico que vivía en Alaska. Había un ateo firme y decidió, por estudiar todas las razones, que creer en la Biblia es ridícula, right? Pensaba. Decidió atender la clase de uno de nuestros pastores en Alaska, su clase de la Biblia. Decidió estudiar la Biblia con este pastor. Y pasando por la clase, en el fin, era cristiano. Eso pasó creo que año 1998, algo así. Y por muchos años entonces ha pasado por todas nuestras iglesias de nuestra denominación, tocando su música, escribiendo música, tocando su música, y tiene unas misas basadas en su música original que va a compartir con nosotros. Y eso lo hace gratis, solamente para una oferta, para dar gracias a Dios de lo que hizo en su vida. Chris Dreisbach es su nombre. Entonces me escribió, creo que en el fin de julio. Y como pasó, me escribió otra vez. Y últimamente decidimos que va a estar entre nosotros el 3 de octubre. Entonces yo tenía la opción de tener su música solamente en la misa en inglés. Él no puede hablar español por nada, right? Podemos continuar y con nuestra misa en español, pero decidió que su historia es tan impresionante, su música es buena. Entonces yo pedí a Chris, ¿podemos formar con tu música? ¿Me puedes enviar la letra y yo puedo escribir unas traducciones y podemos poner en la misa el Padre Nuestro y otra canción y nombrarlo una misa bilingüe? And he said, that's great. Está bien. Entonces el día 3 de octubre vamos a estar todos juntos aquí para una misa bilingüe guiado por Chris Dreisbach, este músico. Él había pasado por Grace Yakima una vez en el pasado. Él me dijo que había aquí, que estuvo aquí en 2009. Entonces había poco tiempo, pero está regresando. Pero eso es el anuncio, que the 3rd of October, misa bilingüe. Creo que es todo que tengo para esta semana. Please continue to pray for Judy Casper. You don't know her, but that congregation will have a great empty spot without her, because she was such an important part of their daily life. Ellensburg, Good Hope in Ellensburg, yeah. Like I say, she played organ. I suspect it was about 50 years for them. Yeah, it could have been less. It could have been more like 40, but she's been there basically her whole life, and she's played organ. So,
Well, she's been dealing with congestive heart failure for over a year. And I went to see, she was unresponsive on Thursday. They couldn't wake her up. So I rushed up there, and by the time she got there, she was making sense. But then on yesterday, her daughter sent me a text and said she'd been diagnosed with COVID. So, yeah. So. Que tengan una buena semana. Have a good week. Yeah.